Israel no le interesa porque la narrativa de Israel es no abrir lo que son corredores humanitarios porque dicen que necesitan primero los rehenes. Es algo interesante cómo la excusa de los rehenes el día de hoy se cae la mentira. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy? Bueno, que establece del portal The Guardian. Netanyahu, el presidente de Israel, dice que no busca gobernar Gaza y todavía la ONU insta a coordinación por una pausa en los combates. Es tanto pues ahora todo el embate militar que está en la franja de Gaza, tantas armas, tantas municiones, tanta tecnología, es tanta la diferencia entre franja de Gaza y lo que es todo Israel, que es un estado, toda una nación, que bueno, Netanyahu dice, ¿sabes qué? ¿Quieres un alto al fuego? Pues regrésame, dame algunos rehenes. Y llama la atención que el líder de Hamas, que es este grupo revolucionario, son palestinos revolucionarios, establece que habían dado la autorización de entregar mínimo unos 12 rehenes e Israel, Netanyahu dice que empezó a bloquear esto. Es algo interesante y obvio, y ojo con el dato, no son portales pues ahora sí, de izquierda, de soviéticos o de lugares que están en contra de Europa. Son los mismos portales que hablan. Por ejemplo, el portal The Guardian. Netanyahu, el presidente de Israel, rechazó el acuerdo del alto al fuego para los rehenes en Gaza. Dicen las fuentes. Ojo con el dato. Ya se había dado las negociaciones de unos rehenes. ¿Sabes qué? Dame rehenes y empieza un alto al fuego o dame combustible, lo que la franja de Gaza, los grupos Hamas estaban diciendo, pero dice que Netanyahu, lo dice el portal de Guardian, que empezaron pues ahora sí, a bloquear este tipo de decisiones. Benjamín Netanyahu, el presidente de Israel, rechazó un acuerdo para un alto al fuego de 5 días con grupos militantes palestinos de Gaza a cambio de la liberación de algunos de los rehenes retenidos en el territorio a principios del conflicto, según fuentes familiarizadas con las negociaciones. Es decir, ya había una primera oferta y le habían rechazado. ¿Por qué? Porque Netanyahu, lo que es Israel, quiere de una u otra forma acaparar todo lo que es Palestina. E inclusive la misma narrativa de los grupos Hamas es que no están en contra de los judíos, no están en contra de Israel. Aquí el problema es que han sido expulsados desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, han sido expulsados de Europa y llegaron a Palestina. Pero el problema no es que lleguen los judíos, el problema es que los mismos judíos se están expandiendo e inclusive los propios judíos de otros lados de América, porque hay judíos regados por todo el mundo, establece que están en contra de la ocupación dentro de Palestina. Es algo interesante lo que dicen los grupos Hamas. Otros indicaron que las negociaciones que tuvieron lugar antes de la invasión terrestre, esto ya estamos hablando antes del 29 de octubre, involucraron a un número mucho mayor de rehenes, es decir, ya estaban dando rehenes y Hamas propuso la liberación de docenas de ciudadanos extranjeros cautivos en Gaza y aún así rechazaron los rehenes. ¿Sabes qué? No queremos rehenes. Ahora bien, se pidió a la oficina del primer ministro israelí que comentara sobre las negociaciones con los rehenes, es decir, si esto fue verdadero, pero el jueves por la tarde no había dado una respuesta, es decir, se buscó la fuente, se buscó la otra parte de Israel y no han dado ninguna declaración. Según 3 fuentes familiarizadas con las conversaciones, el acuerdo original sobre la mesa implicaba la liberación de niños, mujeres, ancianos y enfermos a cambio de un alto al fuego de 5 días, pero el gobierno de israelí rechazó y demostró su rechazo con el lanzamiento de una ofensiva terrestre. Es lo que comentan los grupos Hamas. Es tanto que empezaron a hacer una invasión terrestre. Ya no es nada más aérea. Una fuente con conocimiento de las negociaciones dijo que la presión para cesar las hostilidades por un corto tiempo e intercambiar un pequeño número de rehenes era una prueba de fuego y una puerta de entrada a más conversaciones con rehenes. Y ahora bien, esto es lo que me llama mucho la atención, porque se supone que los grupos Hamas están dentro de túneles, pero con esta narrativa, estos túneles no están conectados. Hamas, que es el grupo revolucionario, respondió que no podía proporcionar la lista
sin una pausa en los combates, ya que los 240 rehenes estimados estaban retenidos por varios grupos diferentes en lugares de Gaza. Esto sugiere que ni siquiera los líderes de Hamas saben con seguridad cuántas personas están cautivas, su ubicación o el número de lo que han sobrevivido a los bombardeos, porque se supone que Israel está combatiendo lo que es los túneles. Pero si el grupo Hamas te está diciendo, según la narrativa de Guardian, que no saben el número, es decir, que esos túneles no están vinculados o no tienen cierta conexión, solamente sirven como búnker. Es algo interesante que solamente por eso los están derribando. Por eso Israel, según los está encontrando y los está derribando, porque es interesante saber si esos túneles están conectados o solamente son búnkers, porque una cosa es ser búnker y otra cosa es ser túneles. Túneles tienes una entrada de salida y debes de tener otra entrada que es entrada y salida. Es algo interesante. Ahora bien, haciendo esta misma narrativa de los rehenes, ojo con el dato, el líder de Hamas en Líbano establece lo siguiente. Este es el portal español, El Mundo Español. Osama Hamdan, líder de Hamas en Líbano, el 7-0, se establece lo siguiente. Uno de los miembros del Consejo Político de Hamas afirma que Benjamín Netanyahu bloqueó la liberación de rehenes con doble pasaporte cuando estábamos a punto de liberarnos. Ojo con el dato, aquí ya no están hablando de extranjeros, aquí ya están hablando de personas que tienen doble nacionalidad israelí y palestino. Y aún así, esto significa que quieren arrasar con todo el pueblo de Palestina. ¿Qué es lo que establece el portal español El Mundo? Establece algo que llama mucho la atención. Estuvimos a punto, esto es lo que dice el líder de Hamas. Estamos a punto de liberar a los rehenes con doble pasaporte, pero en el último instante Netanyahu se negó a hacerlo. Es lo que nos dijo el mediador, declaró el dirigente. Nosotros habíamos aceptado todas las negociaciones y de repente, el día antes del inicio de la invasión terrestre, Netanyahu bloqueó el acuerdo. Es lo que establece el portavoz del grupo Hamas. Ahora bien, el portavoz militar de las brigadas Al-Qassam, el brazo militar de Hamas, que se llama Abu Abeida, indicó que se disponía a dejar salir de la franja de Gaza mínimo a 12 israelíes con doble nacionalidad. Recoge el medio. Y es algo interesante que Israel, porque, ok, Israel quiere a todas las personas que han sido rehenes, que son como unas 240, pero ¿qué quieren los grupos Hamas? Aparte de que se detenga todo este conflicto, el grupo Hamas establece que detiene la ofensiva terrestre y también quiere que liberen a los prisioneros. Ojo con el dato, los prisioneros palestinos, que son hombres, mujeres, que están retenidas en cuestiones militares sin ningún tipo de prueba, solamente por clasismo y racismo las han detenido.